Entonces vamos por favor a dar inicio a la clase, Yo dicen número yo. 4 el tema número 4 de historia, sistema económico en América Latina. Entonces vamos a ver, por favor, alguien por favor me puede ayudar a leer esta parte. ¿Dónde dicen? Yo A ver, porfa dicen. alguien dijo yo al inicio primerito. A ver. ¿No? Yo. Ya ver. Yo. Ya a ver. Los diferentes preceptos manejados en la economía implantada en el contexto colonizador americano estuvieron relacionados con las distintas formaciones económicos sociales propagadas por los conquistadores. El beneficio de la fuerza de trabajo de los indígenas constituyó uno de los mecanismos y sistemas de la economía, en tanto se legitimaba una manera de obtener ingresos y valores constantemente. Ya, muy bien. Entonces aquí nosotros vemos que en el tipo de conquista, sobre todo en la conquista española, vemos mucho la fuerza de trabajo, en tanto nosotros hemos estudiado sobre eh, eh, las minas y el obraje. Entonces, este tipo de fuerza de trabajo que constituyó sobre todo en los indígenas fue obviamente la economía que sustentaba al régimen del virreinato. Entonces, todo esto de aquí, obviamente, eran los ingresos que todos los días iba hacia la corona. ¿Y quién es los únicos que estaban, obviamente, cargando todo el peso de la corona? Era obviamente las personas indígenas o los esclavos en esa época. ¿Listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Por favor, esta parte. Yo, Lisa, le leo. Gracias. Ya. Las maneras de cobro de estos grupos estaban relacionados con mecanismos de aprendizaje que proveían los españoles mediante evangelizaciones y lecciones de la lengua castellana. Posteriormente, la esclavitud condicionó un siguiente modelo económico de legítimo la propiedad de esclavo por parte de un amo al cual se le debía rendir los diversos tributos de su subsistencia a costos de sus necesidades más básicas, el crecimiento de los valores comerciales. La corona emitió un mecanismo de regulación denominada Real Hacienda, que se proyectaba a la fiscalización de las funciones financieras y la recaudación de gravámenes. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos a entender un poquito, listo, que ahí ya en Edad Media, en todos, en sí, en Europa y aquí en Latinoamérica, se comenzó a tener un régimen político, militar y también religioso, donde aparte de explotar y perder, obviamente, eh, la cultura aborigen de esa época se realizaba sobre todo en un modelo feudalista, luego del modelo de esclavización. Entonces nosotros debemos entender que las personas del régimen feudalista estaban extremadamente endeudadas. Obviamente, un ejemplo que podemos decir es que una familia X eh, le robaban su espacio o su guasipún, podemos decirlo, su territorio, y el señor feudal o encargado de esas tierras le cobraba obviamente una cierta parte que era obviamente un impuesto que mes a mes ellos tenían que ir pagando. Las personas, se puede decir que habían una de 100 o de 200 o de 1000 personas que llegaban a edades ya avanzadas y que lograban pagar. Si no lograban pagar, obviamente que las personas que tenían hijos seguían con esa deuda y la deuda iba de generación en generación. Entonces, las personas que estaban evangelizadas, solo las personas que estaban evangelizadas eran encargadas de realizar algún tipo de quehacer doméstico. En este caso podía ser amas de casa o cuidado de los niños de las españolas y de los españoles. Solo los evangelizados. Cabe recalcar que hace mucho tiempo, obviamente, que había también en la época de Latinoamérica, en distintas zonas de Latinoamérica, ya había una clase social de los indígenas, de los mayas y de los aztecas, que estaban obviamente administrada por cada uno de los reyes de ese entonces. ¿Listo? O de imperios. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Por favor, esta parte. ¿Alguien, por favor, que me ayude a esta parte a leer?
Sí. Gracias. De igual modo, otro de los sistemas imperantes en la economía colonial estuvo relacionado con una postura de exclusividad respecto a los mecanismos restrictivos de los monopolios comerciales. De esta manera, las relaciones comerciales entre los territorios colonizados eran de manera abierta, no siendo así las relaciones retributivas entre los propios territorios colonizados y otras latitudes. Ya, muy bien. Recuerdan que nosotros habíamos visto un tratado en que se dio en repartición de tierras en el año 1492 por parte de España y Portugal. Obviamente comienza ya el tipo de, de explotación de la tierra y sobre todo de los recursos naturales. Y de ahí se desenvolvió obviamente un mecanismo muy importante para ellos, sobre todo la economía que era a base de la caña de azúcar, del oro, sobre todo para los españoles, y a su vez también de los esclavos, porque ellos repartían obviamente los esclavos o se los vendían. Y de ahí comienza ya en el siglo XVII estos tipos de monopolios ya, o este tipo de mercantilismo que conlleva obviamente a la época de la industrialización o de la industria y consigo lleva al capitalismo. Todo esto de aquí nace en Europa. Bueno, dice que por otra parte, el intervencionismo constituyó una dimensión del sistema económico, que manifestó y legisló mecanismos de inspección y monitoreo constante por parte de instalaciones gubernamentales de los procesos económicos en territorios colonizados en América. Obviamente, recuerdan que nosotros habíamos hablado que la única persona que era el rey era en España y quien estaban encargados de vigilar este tipo de monopolios o administraciones eran los virreyes de cada uno de este tipo de reales, ¿sí? La Real Audiencia de Quito o, o los virreinatos sobre todo, ¿listo? Entonces estaban solo administrados por virreyes y los nobles, y los caballeros y así sucesivamente por todo este orden jerárquico. Posteriormente a los preceptos mercantilistas se comenzó a desarrollar un sistema económico denominado fisiocracia. Perpe eh, perspec un momentito. Perspectivamente en la que se legitimó que la generalidad de los recursos económicos tiene procedencia en las fuentes naturales, puesto pues, pues los insumos para mantener esta forma de producción eran inferiores a los que proveían de sustentos básicos. Ahora, nosotros habíamos visto sobre todo este tipo de mecanismo que estaban obviamente eh, establecido por este régimen de la colonia era que hagan este tipo de mercantilismo dentro de Latinoamérica, pero que no sea mejor que el europeo. Así, obviamente, ellos ganaban ese tipo de crédito al hacerles aprender aquí, sobre todo el tipo de obraje, pero que no sea mejor que de la colonia. Por otra parte, los mercantilistas apostaban por un mecanismo de regulación de productos buscando mayores ingresos y la explotación de los recursos económicos del minería. Mientras que los fisiócratas ponían en sus potenciales naturales de la producción agrícola menores mecanismos de restricción y mayores posibilidades de intercambiar económicamente por otras latitudes y proveer sustento básico a la nación. En sí, este tipo de mercantilismo apostaban siempre al oro y sobre todo a los recursos que estaban bajo tierra. Eso es en sí lo que apostaban ellos 100%. Y así obviamente ellos iban ganando poco a poco credibilidad con el rey. Y así obviamente buscaban relaciones para el tipo de exportación, sobre todo de los minerales. Eso de estudiantes